Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 61, Coronel Valery Boris. Carl y Dana desconocían hasta qué punto los ancianos estaban planeando su futuro. En lugar de preocuparse por esas cosas, estaban ocupados estudiando y buscando maneras de aumentar sus poderes con mayor eficiencia. El fino trabajo de control que Dana había estado haciendo con Hawk la había ayudado enormemente, y la tasa de crecimiento de Carl no parecía estar disminuyendo en absoluto, a pesar de que aún no habían obtenido nuevos recursos después de su avance. Era casi como si sus poderes estuvieran alcanzando la madurez. Y al igual que su cuerpo en las primeras 2 semanas aquí, estaban comenzando a entrar en la fase de crecimiento, donde comenzaría a florecer realmente y a mostrar el verdadero potencial de su clase única. Mientras Dana entrenaba al golem para que fuera su combatiente de primera línea, Carl se esforzaba por mejorar constantemente las condiciones de vida mental de Hawk. Parecía que cuanto más mejoraba el espacio, más rápido crecía Hawk, e incluso después de unos días de trabajo, estaba seguro de ver el cambio en el ave. No estaba creciendo, pero el poder estaba mejorando y el brillo de las plumas de Hawk estaba mejorando, como si su salud estuviera mejorando, a pesar de que, para empezar, no tenía nada malo. Los cambios mínimos en los monstruos a medida que avanzaban eran un campo poco estudiado, ya que el liderazgo consideraba que identificar las clasificaciones generales de poder de los monstruos era más importante que adivinar la tasa exacta de progresión de las bestias salvajes, así que Carl solo podía adivinar con lo que veía. Y si acertaba, tras solo unos meses, Hawk probablemente alcanzaría el rango ascendido, y sus garras comenzarían a oscurecerse y volverse brillantes. Ese nivel de crecimiento se transmitía a Carl, y su cuerpo se hacía más fuerte cada vez que se despertaba por la mañana, pero lo más importante para él, como desarrollador tardío, no era solo que se hacía más alto, sino que también se tonificaba, no en un sentido corpulento y musculoso, más bien en el sentido de un atleta profesional, de masa muscular magra. Los tres, Carl, Hawk y Dana, mantuvieron esa misma rutina durante toda la semana, con sus clases regulares durante todo el día y una nueva incorporación, las lecciones de adaptación social, como las llamaba la sargento Rita, donde aprendieron todo tipo de pequeñas cosas sobre la interacción con otros élites fuera de la academia, así como algo de geografía y figuras importantes que no eran muy conocidas por la población en general. Una élite normal no llamaría a alguien como el presidente sin una muy buena razón. Pero había docenas de élites poderosos y solitarios y usuarios de magia más antiguos que eran lo suficientemente importantes como para recibir una invitación a todo, incluso si sabías que nunca aparecerían a tu evento. Irónicamente, el director figuraba en la lista de personas a las que se debía notificar e invitar a todos los eventos sociales importantes. A pesar de que era bien sabido que rara vez salía de la academia, no invitarlo se consideraría una grosería, y su personal quedaría al margen del evento cuando otros le preguntaran sobre imprevistos que pudieran haber ocurrido. Finalmente, llegó el momento de que la clase especial se reuniera nuevamente para su entrenamiento semanal, pero cuando Carl y Dana llegaron al recinto, encontraron un par de caras nuevas entre la multitud y un nuevo profesor esperando allí también. El mago mayor a cargo de la clase levantó una mano para llamar la atención de todos, y el grupo se quedó en silencio, ansioso por descubrir qué estaba pasando. Hoy presentamos a 2 nuevas estudiantes prometedoras, Jenna y Brittany, ambas son magas de primer año con un crecimiento excepcional. Y espero que se lleven bien. El profesor hizo una pausa, y los líderes de equipo se dieron cuenta de que los números ya no cuadraban. Había 6 equipos de 9, más 2 no los dejaba con números pares. Eso significaba que probablemente alguien se iba a un entrenamiento especial o a una misión de nuevo. Sí, como habrán adivinado, 2 de nuestros estudiantes serán transferidos a otra clase especializada. La Oficina de Desarrollo de Élite del Gobierno ha determinado que los guiarán hacia misiones grupales más pequeñas, por lo que será mejor que pasen sus días con otro profesor. Les informó el viejo mago con un fuerte tono de fastidio en la voz. Estos eran sus alumnos, y a él no le gustaba la intromisión burocrática más que a nadie.
simplemente no tenía el poder político para impedirlo en este caso. Carl y Dana se entrenarán para misiones individuales y en grupos pequeños, y quería que tuvieran la oportunidad de despedirse de todo el grupo antes de partir con su nueva profesora, la coronel Valerie Brales. Boris, me llamo Valerie Boris, la mujer le gruñó con la peor pesadilla de cualquier estudiante. Su uniforme estaba tan almidonado y planchado que, incluso allí, bajo el calor y el viento, no se veían arrugas, con los lados de la cabeza rapados bajo la gorra y las gafas de aviador con cristales dorados, proyectaba una imagen de rectitud inquebrantable y de apego a las normas militares que ningún adolescente disfrutaría. Probablemente aún no tenía 30 años y era una poderosa élite de la primera generación o de las pruebas iniciales, pero su apariencia dificultaba determinar su edad exacta. Es un placer conocerlo, coronel Boris, respondieron Carl y Dana al unísono, lo que hizo que la mujer se girara y los mirara con desprecio. Puedes llamarme profesora Valerie, respondió secamente. Entendido, profesor. Incluso la sargento Rita claramente no miraba a la mujer, mantenía su mirada hacia el resto de la clase, como si estuviera señalando que ellos dos no tenían nada que ver el uno con el otro, y que sus deberes eran con la clase de entrenamiento grupal avanzado. El coronel miró alrededor del campo una última vez, pareciendo insatisfecho con algo que vio, luego hizo un gesto a Carl y Dana para que la siguieran mientras se giraba y se alejaba sin decir otra palabra. No le debo una disculpa a una mujer tan malvada, esta parece mucho más malvada, apuesto a que ni siquiera cree en los bocadillos. Hawk murmuró en la mente de Carl mientras caminaban. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 62, Entrenamiento en grupos pequeños. La profesora Valerie condujo a Carl y Dana fuera del campo y detrás del edificio del gimnasio, donde tenía estacionado un automóvil sedán militar, con un conductor esperándolos. Sube, se acaba el tiempo y tengo órdenes de que vuelvas antes del anochecer, ordenó mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. Obviamente era un viaje sancionado, ya que acababan de presentarla como su instructora, pero a ambos les pareció extraño que su nueva profesora los sacara de la escuela el primer día para un combate en grupos pequeños, o lo que fuera que tuviera la intención de enseñarles. No se pronunciaron palabras hasta que estuvieron fuera de la vista de los terrenos de la academia, y entonces el profesor se volvió para mirar a los estudiantes en el asiento trasero. Lo que aprenderemos no es para el público general de la academia ni para los entrometidos que ven las grabaciones de seguridad. Como ya les informamos, pertenezco a la Oficina de Desarrollo de Élite, una división de la Agencia de Seguridad Nacional, y les enseñaré los fundamentos de cómo operar en pareja. No se garantiza que trabajen juntos después de graduarse, pero la oficina ve potencial en ambos y tenemos la intención de guiar su crecimiento. Hay ciertas cosas que la academia no puede o no quiere hacer por ustedes, pero yo no tengo ninguna restricción. ¿Habéis logrado comprender las nuevas habilidades que os enseñaron durante el fin de semana?, preguntó. Lo hemos hecho, respondió Dana, algo rígida. Excelente, hoy les presentaremos a unos verdaderos expertos. La sargento Rita no está mal, pero mima demasiado a los estudiantes de primero y segundo año, insistió el coronel. Carl consideró reprender a la mujer, ya que el sargento era un excelente maestro y había hecho un esfuerzo significativo para ayudarlo a llegar tan lejos, pero probablemente era más prudente no enojar al coronel y meter a Rita en problemas con su superior sin tener la culpa. El coche se detuvo en un almacén a 10 minutos de la academia, a las afueras de un pequeño pueblo. La puerta se abrió y el conductor aparcó a un lado, junto a un autobús militar. Síganme y conozcan al resto de los equipos, les informó Valerie, y luego se ajustó el uniforme con una ráfaga de magia de viento y se alejó. Te acostumbras a ella, susurró el conductor mientras Carl y Dana bajaban del vehículo, y su sonrisa les aseguró que esto no sería tan terrible como temían. El coronel los condujo a una sala lateral donde se encontraban reunidas otras 10 parejas de élites. Algunas eran claramente soldados, pero la mayoría vestían de civil. Bienvenida de nuevo, coronel, las saludaron al unísono con un gesto brusco que hizo que Carl y Dana se sintieran fuera de lugar en una sala llena de profesionales.
Tranquilos todos, les presento a los nuevos estudiantes, Carl y Dana. Según la junta de la academia, Dana está programada para una carrera breve como artista, seguida de una carrera más extensa usando esa fama para la comunicación, mientras que Carl está designado como sujeto de prueba para su singular clase. Alguien en la cima ve potencial en ello y quiere explotarlo. Los dos estudiantes se quedaron atónitos ante la cruda revelación de que toda su vida estaba siendo planeada con tanto detalle tan solo unas semanas después de haber ingresado en la academia. Era desconcertante, como mínimo, pero por las reacciones de los demás presentes, o no era inusual, o no iba a resultar como la junta directiva deseaba. Entonces, ¿para qué han venido? ¿Para qué les presentemos a la sociedad de élite? ¿O tenían otros planes?, preguntó uno de los hombres de civil. Para entrenamiento de combate en grupos pequeños, ambos ya alcanzaron el rango de despertado, y es muy probable que alcancen el rango de comandante antes de graduarse, explicó la coronel Valerie. Así que vamos a usar nuestra autoridad y sacarlos de su plan de vida. Eso sí que suena divertido. Una de las mujeres con uniforme militar se rió y le dio un codazo al hombre que estaba a su lado. ¿Sabes que nos miran como si trabajáramos para la CIA?, respondió el compañero con una enorme sonrisa que lo hacía parecer mucho menos intimidante. Sí, las presentaciones son necesarias. Todos aquí somos investigadores de la Oficina de Desarrollo de Élites. No solo guiamos a jóvenes élites prometedores, sino que también nos aseguramos de que los demás cumplan con sus deberes y solucionamos problemas cuando un élite se encuentra con un obstáculo. En su desarrollo, el departamento suele trabajar en parejas para que la información no se pierda. Si un investigador se ve comprometido, eso significa que son los profesionales perfectos para enseñarte habilidades de combate en parejas. También cubrirán otras materias durante el semestre que trabajaremos aquí, y si determino que se necesita un estudio más intensivo, uno de sus días programados regularmente podría trasladarse a este centro de capacitación, les informó el coronel. La mujer que estaba junto a Dana la rodeó con un brazo amistoso y sonrió. Tranquila, puede que sea un poco intensa, pero estoy segura de que te divertirás mucho más aquí que en esa clase de entrenamiento normal. Dana se rió y la mujer la miró interrogativamente antes de que Valerie volviera a hablar. No estoy seguro de poder garantizar un nivel de diversión tan alto. ¿Sabías que su última misión consistió en eliminar a una tribu de goblins que saqueaba un pueblo abandonado? Comparado con eso, me temo que nuestras sesiones de entrenamiento podrían resultar un poco aburridas, pero tenemos algunas ventajas que los demás profesores no tienen. Por ejemplo, Nala es inscriptora. Una vez que domines los hechizos en los que estás trabajando, podrá hacerte copias de nuevas habilidades para que las aprendas directamente. Además, he organizado una salida próximamente para buscar monstruos bebés con alto potencial para complementar el halcón veloz de Carl. La Oficina de Desarrollo de Élite está muy interesada en la posibilidad de que puedas contratar más de un monstruo y obtener poderes adicionales en el proceso. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 63. Modificación. El extraño grupo de élites que fueron convocados aquí desde la Oficina de Desarrollo de Élites le pareció un grupo alegre a Carl, y más aún después de que no les dieron restricciones reales sobre cómo tratar con los dos nuevos reclutas. Todos estaban acostumbrados a trabajar en parejas, lo que era para tener a alguien que los cuidara las espaldas tanto como para prevenir la corrupción, como había sugerido el coronel, por lo que darles una combinación de guerrero y mago era perfecto para su estilo de lucha preferido. Creo que deberíamos empezar más con el desarrollo de habilidades que con las tácticas. Normalmente, trabajaríamos con estudiantes a punto de graduarse, así que tendrían media docena de habilidades en su repertorio, pero supongo que ustedes dos solo tienen una cada uno. Sugirió uno de los guerreros de civil. Ahora tengo dos, gracias al señor Supremo Drake, y el príncipe Axel le dio a Dana un libro de hechizos de golem. Además, ya conoce la niebla, además de su misil mágico básico, explicó Carl.
El hombre pareció impresionado y se giró hacia la soldado pelirroja que estaba a su lado. Parece que de verdad van camino de la fama, ya están conociendo a la gente adecuada. No te preocupes, Josh está celoso de que hayas conocido al príncipe. Puedes llamarme Anís y te ayudaré con tus habilidades de adaptación. Una de las cosas más importantes que puedes hacer con tus habilidades es aprender a usarlas de nuevas maneras. Cuanto más creativo seas con ellos, más útiles serán incluso las habilidades básicas. Por ejemplo, el hechizo de niebla no se considera uno de los hechizos más poderosos, pero ¿sabías que puedes condensarlo en un simple anillo para crear una barrera visual sólida? Eso por sí solo te dará una gran ventaja en combate, ya que puedes bloquear la vista de tus enemigos mientras escapas. Si bloqueas un punto en un callejón, será mucho más fácil entrar en un edificio sin que te sigan. Cualquiera que te persiga tendrá que adivinar en qué edificio entraste, o puedes lanzarlo sobre el exterior de un vehículo en movimiento y hacer que se estrelle, explicó. Dana se sorprendió por esa última sugerencia. ¿Las élites entran a menudo en conflicto con otras personas?, preguntó. Nosotros sí, la mayoría de los élites son otra historia, pero los equipos aquí no solo guían a los demás élites hacia más poder, sino que también los alejan de los caminos equivocados en la vida. A veces nos envían a lidiar con élites rebeldes, borrachos y abusadores, pero las mismas técnicas pueden usarse contra monstruos inteligentes. Por ejemplo, el tigre de Mithril. Son más listos que la mayoría de la gente que conocerás, y si quieres despistarlos una vez que te siguen, te costará mucho esfuerzo. Los adultos son fuertes en el rango de comandante, e incluso en un enfrentamiento de 2 contra 1, puede ser difícil para los élites del mismo rango eliminarlos a menos que los atrapen al descubierto, asintió Anís. Carl no entendía bien la relación entre esta conversación y sus propias habilidades. Desgarrar y triturar parecía bastante simple, pero la versatilidad de la niebla parecía ser bastante alta si se podía usar para cegar al objetivo. Eso requeriría mucha práctica, pero mientras fuera posible, Dana no debería tener problemas para aprenderlo. Los magos llevaron a Dana a un lado de la habitación para explicarle lo que querían hacer primero, mientras la otra mitad del grupo se reunía alrededor de Carl. Bien, vamos a intentar algo diferente. ¿Alguna vez has intentado sostener a Ren simplemente con las manos?, preguntó uno de los hombres. Sí, no hay problema, puedo mantenerlo en su sitio en los guanteletes todo el tiempo que necesite, aceptó Carl y cubrió sus manos con el ataque desgarrador, iluminando las garras del guantelete con una tenue luz violeta. Bien, entonces entiendes el concepto básico que buscamos. Lo que quieres hacer es aprender a colocarlo en algún lugar, sin que se mueva. Piensa en ello como una cuerda o una trampa que se coloca, sugirió el soldado. Carl consultó con Hawk, quien pensó que debería ser posible, pero si querían que permaneciera en un objeto que no estuviera unido a su propio cuerpo, tendrían que verlo. De acuerdo, creo que puedo hacerlo, asintió Carl, y luego se concentró en crear un ataque de desgarro que cruzara el espacio entre 2 pilares, usándolos como anclas para mantenerse en su lugar, de la misma manera que lo envolvió alrededor de sus guantes para reforzar las garras. Oh, eso es magnífico. Bien hecho. Ahora, a ver si funciona de verdad o solo parece que funciona. Lanzó una barra de metal contra el delgado haz de luz, y ésta se cortó limpiamente por la mitad, cayendo al suelo en 2 pedazos. Carl jadeó, atónito. Es brutal, entiendo que sea una forma increíblemente peligrosa de usar esta habilidad. El único problema es que, si no la vigilo para mantenerla en su sitio, no se quedará quieta. Rend no quiere quedarse quieto, y SH Red es aún más violento. Dudo que pueda mantenerlo estable. Está bien. Los usos más prácticos de este entrenamiento de modificación de habilidades son crear trampas y trampas para monstruos que pasan y evitar que te sigan. Si aprendes a hacer varias trampas fijas, puedes bloquear un camino lo suficientemente bien como para que un perseguidor no pueda simplemente pasar o saltar, y tendrás tiempo para reagruparte o escapar. Está bien, con eso me basta. No morir siempre es mi prioridad número 1, asintió Carl. Supongo que vienes del bosque, donde hay muchos monstruos, preguntó una de las mujeres vestidas de civil. No, las minas, donde siempre nos preocupa que el techo se nos caiga encima a 1 kilómetro bajo tierra.
respondió Carl con una risita, así que no morir es la prioridad número 1, cumplir con el trabajo es la prioridad número 2, gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 64, consigue los bienes. El resto del día se dedicó a mejorar las nuevas formas que los equipos habían ideado para usar la habilidad desgarrar. Carl trabajó principalmente en su control para mantener una hebra fija, pero también trabajaron en camuflar la habilidad, ya que algunos monstruos la reconocerían y tendrían un truco para contrarrestarla. Por ejemplo, algunas bestias con colmillos podían recibir el desgarro directamente y dejar que se estrellara contra el colmillo, infligiéndoles poco daño, pero sí se hacía parecer una habilidad diferente. Por ejemplo, haciendo que el desgarro no se formara como un rayo de energía, sino como un disco o una lanza, las confundiría y podrían no ser capaces de controlarlo. Dana había hecho algo similar durante la pelea, atenuando la luz de sus misiles mágicos. Las pequeñas modificaciones a un hechizo podían marcar la diferencia suficiente para superar un apuro o para obtener ventaja sobre tus competidores. Muy bien, ya se divirtieron, nos vemos aquí la semana que viene a la misma hora, anunció la coronel Valerie a las 4 en punto de la tarde. La hora habitual de finalización de las clases de los sábados solían ser un poco más flexibles con los horarios, pero Carl estaba bastante seguro de que su personalidad no le permitía excederse sin autorización previa por escrito. Si se atrasaba, sin duda era de esas personas a las que les molestaba. Nos vemos la semana que viene, no olviden practicar si les dan un rato libre, les prepararemos un plan de clase. Uno de los magos se rió. El coronel apresuró a los estudiantes a regresar al auto mientras los demás cambiaron sus tareas para planificar algo, obviamente con prisa por regresar a la academia a tiempo. El viaje transcurrió en silencio, mientras Carl y Dana se concentraban en lo que habían aprendido durante el día. Aprender nuevas maneras de usar habilidades era completamente diferente a simplemente aprender la habilidad. En lugar de simplemente adquirir conocimiento, había que trabajar para cambiar la forma en que se pensaba. Imaginaba y consolidaba el hechizo. Era una forma diferente de usar el conocimiento adquirido, una forma contraria a cómo se pensaba sobre las habilidades. Fue más una prueba de flexibilidad mental y creatividad que cualquier otra cosa, y para Carl, fue agotador de una forma que el entrenamiento normal no lo era. Con el tiempo, estaba seguro de que se acostumbraría, pero hoy estaba extrañamente agotado y se alegró de que mañana no tuviera más planes que quedarse en casa para relajarse y practicar. Cuando regresaron al recinto escolar, la coronel recuperó su fachada amistosa de profesora Valerie, y su profesionalismo inexpresivo se transformó en una sonrisa educada que, de alguna manera, todavía estaba completamente desprovista de emoción. ¿Qué les pareció el primer día de entrenamiento especial? ¿Fue tal como lo esperaban?, preguntó, mirándolos por el retrovisor del coche. Fue algo inesperado, sin duda. Nunca pensé en usar mis habilidades de esa manera, pero marcará una gran diferencia la próxima vez que me enfrente a monstruos como esa tribu Goblin, respondió Carl. Hawk estaba totalmente de acuerdo. Desgarrar era su habilidad, debería ser el mejor con ella, pero tenían ideas humanas raras sobre cómo hacerla funcionar, ideales para cosechar carne, sobre todo cerdos. Los cerdos eran estúpidos. Y él podía hacerlos estampida de rabia, para que tropezaran con el alambre de desgarrar, o se les atascaran los colmillos, y él pudiera atacar su suave y jugosa parte inferior. Halcón, ve a comer algo, tus fantasías gastronómicas te distraen. Carl le recordó a su compañero, pero Hawk no se equivocaba. Muchas criaturas podrían ser inducidas a cargar furiosas y no se fijarían lo suficiente como para notar la delgada cuerda antes de chocar con ella. Estarían demasiado concentradas en lo que hacía y la trampa podría estar preparada con antelación. Dana se volvió hacia su ruidosa habitación con una suave sonrisa. A ver si les gusto a los vecinos. Tengo ideas geniales para que el golem y el misil mágico funcionen juntos, así que las practicaré hasta bien entrada la noche. Carl rió ante su comentario. El estruendo de los vecinos practicando sus habilidades de ataque aún se oía esporádicamente.
aún no habían renunciado a su objetivo de ser los siguientes en alcanzar el rango despertado, pero el pisotón de un golem de piedra sería horrendo donde los misiles mágicos normalmente eran silenciosos. Creo que me centraré en intentar mejorar el poder de mis habilidades. Extender el ataque como quieren me agota mucho la capacidad mental, así que necesito trabajar en ellas primero y luego en el control. Respondió Carl mientras se despedía con la mano, pero antes de acostarse, Carl se dio cuenta de que en realidad tenía algunos créditos de la academia después de su misión fuera de casa y que no necesitaba cambiar su habitación, por lo que podía gastarlos en algunos recursos para Hawk. Bajó nuevamente a la sala de suministros y esperó a que el empleado abriera el timbre. Bienvenido de nuevo, te vi salir del campus esta mañana, así que no esperaba verte hoy. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quizás una reparación del uniforme?, preguntó el hombre. No, mis uniformes están bien, solo estábamos haciendo un entrenamiento externo, no una misión. Lo que necesito es una piedra de fuerza de rango despierto o ascendido, y un poco de sangre de monstruo de rango ascendido si la tienes, respondió Carl. La mezcla fortalecedora. Ten cuidado con usar una poción demasiado fuerte cuando acabas de abrirte paso. Es mejor mezclar un poco con un chorrito de agua y ver qué tal te va, le advirtió el dependiente. Gracias, me aseguraré de ir repartiéndolo poco a poco si tienes lo bueno, asintió Carl. El hombre abrió la computadora en una especie de pantalla de inventario e ingresó la identificación de Carl escaneando su placa, luego frunció el ceño. Todavía te faltan créditos, puedo conseguirte una piedra de rango ascendido, pero no sangre, o ambas cosas en Awakened con los créditos que tienes. Carl asintió. Esperaba que una misión sencilla no lo llevara muy lejos, incluso si se trataba de los objetos más comunes. Tomaré la piedra de rango ascendido y la mezclaré con la sangre que guardé de la misión. Todavía tengo bastante sangre de jabalí de rango despertado, asintió Carl. En realidad, tenía el jabalí entero, de modo que podría sacar de él medio litro o más de sangre, suficiente para que Hawk tuviera suficiente para varias semanas en la proporción en que debía mezclarse con la piedra triturada. Un placer hacer negocios con usted. ¿Quiere esa piedra molida fina o gruesa? Supongo que no intentará comérsela entera, preguntó el dependiente. Muela lo más fino posible, así se mezcla mejor, coincidió Carl. Y ahí estás, mucha suerte con tu entrenamiento. Tan pronto como se realizó la transacción, el hombre desapareció en la trastienda, dejando a Carl sosteniendo una pequeña bolsa de polvo, como si se tratara de una transacción de drogas ilícita. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 65. Nuevos alimentos. Carl colocó el polvo en su espacio de bestia y mentalmente formó un cuenco para verter sangre de jabalí. Hawk ya estaba preparado y, con alegría, bebió la sangre de la bestia. Luego, removió lentamente la mezcla con sus garras hasta obtener la consistencia deseada y una distribución uniforme. Un rápido lamido de las garras para limpiarlas provocó un trino feliz. Luego comenzó a sumergir la carne de jabalí en el recipiente como había visto a Carl hacer con el pollo en la cena. Carl ignoró las travesuras del pájaro y se sentó en su cama a meditar durante toda la tarde, y continuó hasta la mañana mientras Hawk se adaptaba al cambio de comida y la retroalimentación fortalecía el cuerpo y la mente de Carl. Parece que no tendremos que reducir la velocidad, amigo. Carl le informó a Hawk cuando sonó su alarma para el desayuno. Te lo dije, seremos más fuertes que ese sargento en poco tiempo. Hawk estuvo de acuerdo. Esa fue la primera vez que Carl recordó que el pájaro la llamaba por rango en lugar de simplemente, señora malvada, o, señora no tan malvada. Hawk estaba seguro de que se estaba volviendo más inteligente y empezaba a recordar los nombres de las personas. Afortunadamente para ambos, hoy era el día libre semanal y no tenían ningún plan importante, aparte de continuar con su entrenamiento básico y su rutina de meditación, pero la falta de planes no significaba que no fueran a hacer nada. A primera hora de la mañana, antes incluso de que Carl se levantara para desayunar, el personal de suministros llegó a su puerta con una entrega de productos alimenticios mejorados para Hawk.
diversas carnes, salchichas con algún tipo de ingrediente infusionado y un ungüento penetrante que, según la etiqueta, debía aplicarse en las garras para ayudarlas a mantener su flexibilidad y evitar que se volvieran quebradizas. Eso les daba mucho trabajo después de que Carl terminara de comer, ya que Hawk era bastante quisquilloso con la comida cuando el producto no era carne. Las salchichas se habían creado pensando en los humanos, así que Carl las comía si era necesario, pero parte del pedido parecía ser completamente vegetal. Parecían cubos de carne, pero cuando Hawk los tocó, solo eran blandos y ondulantes, definitivamente no eran carne. Carl pensó que podrían ser tofu, creado con una planta mágica para fortalecer el cuerpo, pero Hawk se negó rotundamente a comerlos. Las salchichas picantes fueron un éxito instantáneo, y a Hawk no le importó que tuvieran hierbas visibles. Las salchichas de queso tampoco. Se hizo un desastre destrozando los jugosos tubos de carne cocida, pero Hawk se enamoró al instante del sabor del queso. Carl tomó notas detalladas de la respuesta a cada producto alimenticio, así como la estimación de Hawk del contenido de energía absorbida y cualquier reacción que su cuerpo tuvo a la comida. Solo una provocó una reacción inusual. Las salchichas picantes que le encantaban a Hawk le daban un subidón de energía y lo volvían hiperactivo, algo que Carl notó, pero Hawk no. Podrían ser una especie de droga para el halcón veloz, pero sus pensamientos eran tan claros como siempre, solo que más rápidos y más fáciles de distraer. Una vez que Hawk probó todo, Carl probó los restos y descubrió que, si bien eran comestibles, ninguno entraría en su lista de alimentos favoritos. Todos eran fáciles de digerir, lo cual fue una pequeña bendición, y Carl pasó casi una hora meditando para quemar energía antes de levantarse a regar las plantas y buscar frutas o flores maduras que debieran cosecharse. Aún tenía que usar el manual para eso, ya que la mayoría apenas empezaban a cambiar desde su llegada, pero algunos eran más prolíficos. Los arbustos de bayas, en particular, parecían florecer constantemente y dar más frutos a medida que los recogían, y los árboles de té dejaban caer constantemente hojas que debían secarse. Eso lo llevó casi hasta el almuerzo, pero ahora tenía una pequeña colección de frutas en el espacio de la bestia, además de las bayas con las que a Hawk le gustaba condimentar su carne. Debería hacer algo hoy, pensó Carl mientras terminaba de comer y meditaba para liberar el exceso de energía y mejorar el espacio de la bestia. Ya estaba empezando a tomar forma, y ya tenía casi todo un claro de hierba formándose alrededor del único árbol. A continuación, iba a crear un pequeño arbusto. A Hawk le gustaba volar por el balcón y esquivar las ramas, así que un poco más de paisaje le vendría bien, pensó Carl. ¿Qué tal un lago? Un poco de agua me vendría bien para practicar el buceo y pescar peces, sugirió Hawk. Eso no debería ser demasiado difícil. Al igual que el césped, solo tenía que concentrarse en agregar el lecho del lago a la nada del espacio. ¿No crees que está creciendo ahí dentro? Te juro que antes había mucha más gente y no había tanto espacio para volar, preguntó Carl mientras empezaba a trabajar en el lago. Estoy de acuerdo, antes tenía que dar vueltas en círculos alrededor del árbol, pero ahora puedo volar unos minutos antes de tener que dar la vuelta. ¿Crees que este lugar se hará más grande a medida que nos hagamos más fuertes? Podría tener un mundo entero para mí solo cuando seamos lo suficientemente fuertes, sugirió Hawk. Quizás ese era el objetivo. El espacio se volvía más poderoso y grande con el esfuerzo, y, naturalmente, se convertiría en un hogar impresionante para el halcón veloz, pero pedir un mundo entero era algo completamente distinto. El nivel de despertar solo lo llevaría a 1 kilómetro de diámetro aproximadamente a este ritmo, y la densidad del mundo dentro del espacio parecía aumentar de forma lineal, mientras que el tamaño había dado un salto en algún momento que Carl no había notado hasta ahora. Eso sería otro elemento que añadir a su lista mental de cosas a seguir. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 66, un día libre no es suficiente. Dana vino después de comer con la intención de estudiar y meditar en el silencio del balcón, pero Hawk tenía otras ideas. Tenía demasiada energía después de su cambio de dieta y necesitaba quemarla, así que quería jugar.
por juego, se refería a practicar juntos el control de sus habilidades, ya que las suyas y las de Carl eran demasiado similares para ser entretenidas, así que ella estudió nuevas ideas y técnicas entre rondas, mientras Carl se concentraba en expandir el lago de un charco al tamaño de un estanque. Trabajó en ello hasta media tarde, cuando las ganas de hacer algo lo asaltaron de nuevo. Deberíamos ver si hay otras cosas que hacer en el día libre. Tienen que tener algún tipo de entretenimiento que no funcione, sugirió Carl. Hay salas de cine, la sala de juegos y algunas otras instalaciones que aún no hemos explorado, o podríamos ir a la piscina, sugirió Dana. La piscina era técnicamente un área de entrenamiento para especialistas acuáticos, pero el día de descanso era simplemente un lugar de ocio para que todos pasaran el rato. Nadaran y se relajaran. El problema era que habría mucha gente alrededor, y ninguno de ellos era muy sociable. Ser el primero en alcanzar el rango despertado en el primer año atraería mucha atención, y esperaban dejar que el furor se calmara durante unos días más antes de salir a mezclarse con personas que no tenían nada mejor que hacer preguntas sobre su régimen de entrenamiento. ¿Qué tal el cine? Siéntate a ver una película y a comer palomitas, sugirió Carl. Eso suena genial, pero aún mejor es que nadie nos acosará ni nos hará un montón de preguntas porque hay una película en cartelera, respondió Dana, asintiendo con satisfacción. Así fue como se encontraron uno al lado del otro en una habitación oscura, comiendo comida chatarra y tratando de no reír mientras un grupo de chicas delante de ellos en el pequeño teatro hablaban efusivamente de lo guapo que era la estrella de la película de acción que habían elegido. Según el chico que vieron salir al entrar, estaba empezando de nuevo, por tercera vez en el día, porque las chicas la habían puesto en repetición y nadie fue lo suficientemente valiente como para discutirles cuando en realidad era una buena película. Después de la película, cenaron para llevar y comieron en el balcón mientras contemplaban la puesta de sol. Carl no pudo evitar pensar que quizás solo habían tenido una cita formal, pero para cuando se armó de valor para decir algo al respecto, Dana se había quedado dormida en su silla mientras meditaba. Carl la trasladó a la hamaca donde solía dormir y colocó su bolso en la mesa donde sería fácil de encontrar. Luego se fue a dormir y se olvidó por completo del estrés de la vida en la academia por una noche. Tras despertarse tarde y apresurarse para ducharse y comer antes de clase, el entrenamiento matutino se desarrolló con mayor fluidez que de costumbre gracias a las innovadoras formas que idearon para modificar desgarrar. En lugar de una simple línea de garras, Carl se centró en expandirlas y estirarlas mientras volaban, y luego cortó un segundo patrón perpendicular al primero, creando una cuadrícula de ataques desgarradores que eliminaba una gran cantidad de hechizos a la vez. No fue perfecto, ya que algunos lograron volar a través del patrón. Pero con un costo de energía mínimo, podía bloquear 5 o 6 de 20 hechizos en una descarga. Esa habilidad sigue siendo la misma. Digo, al principio parece la misma, pero eso es todo lo que tienen en común, se quejó uno de los magos. Sí, es solo una versión de alcance extendido del ataque. Si te fijas, también tiene un alcance más corto, ya que no puedo detener su expansión una vez que ha comenzado, así que se desestabiliza si vuela demasiado lejos. A diferencia del original, explicó Carl, es similar al proceso que llevó a la creación de la escopeta de agua, solo que no es una modificación tan extrema. Me gusta, uno de los otros magos respondió con un gesto de aprobación. Incluso al profesor le pareció impresionante y terriblemente difícil de evadir si te lo lanzaban de esa forma. Lo mejor que se podía hacer era bloquearlo. No habría evasión, eso sería una pesadilla para los renegados y los ágiles monstruos, que no eran conocidos por su capacidad para aguantar golpes. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos mañana, gritó el instructor segundos antes de que sonara la campana, dándoles tiempo a los magos para terminar un último hechizo. Carl y los magos se relajaron durante el almuerzo mientras Hawk se pavoneaba y mostraba sus nuevas plumas rojas. El cambio tras aprender una segunda habilidad, todos las habían visto toda la mañana, pero no habían tenido la oportunidad de admirarlas con Hawk sobrevolando, ¿sabes?
Nunca había visto un halcón veloz con plumas así. Llevo mi tableta, y el análisis fotográfico ni siquiera lo reconoce. Dice que es una mutación, no una progresión de fuerza para la especie, explicó uno de los magos. Uno de los otros lo miró con entusiasmo, ansioso por obtener toda clase de información nueva. ¿Entonces crees que Hawk está en un nuevo camino ahora que ha aprendido otra habilidad? Normalmente, los monstruos que alcanzan la madurez en los rangos común y despertado tienen como máximo una habilidad, y rara vez aprenden otra. Desde que aprendió que la habilidad destrozar le cambió las plumas, creo que podría haber sido parte de lo que necesitaba para superar los límites raciales de un halcón veloz. Al menos, ciertamente no parece que haya sido un cambio perjudicial, y se supone que SH Red es mucho más poderoso. Carl asintió. Hawk piensa lo mismo, que podrá ascender rápidamente. Con mi ayuda y quizás con otra habilidad a medida que se acerca a la cima del rango ascendido, creo que podrá llegar a comandante mucho antes de que me gradúe. Los magos suspiraron. Ninguno de ellos en esa clase llegaría a comandante antes de graduarse. De hecho, era improbable que más de un puñado de su año mostrara ese potencial, pero Carl ya estaba mirando más allá del rango despierto y hacia el ascendido cuando apenas habían comenzado su primer semestre, grado común. ¿Qué era eso? Apenas lo había tocado antes de dejarlo atrás. Eso solo bastó para que sus compañeros de entrenamiento supieran que su crecimiento era anormal. Terminaron de almorzar y cada uno siguió su camino, dejando a Carl solo para enfrentar a una gruñona sargento Rita cuando llegó al campo de entrenamiento para la clase de artes marciales. ¿Disfrutaste tu nuevo entrenamiento con la oficina de desarrollo de élite? ¿Fue un poco más emocionante que el entrenamiento grupal habitual sobre el terreno?, preguntó, y Carl se dio cuenta de que no estaba molesta por nada que él pudiera controlar, sino porque su autoridad como consejera de desarrollo y tutora personal había sido usurpada por personas de más alto rango en el gobierno. Fue definitivamente diferente. Se centran en trabajar en parejas en lugar de en un equipo más grande, así que la mentalidad es diferente. De hecho, hacer ambas cosas probablemente sería mejor. Pero la semana tiene un número limitado de días, respondió Carl con cautela, pues no quería renunciar a su tiempo libre. Me alegra que pienses así. Ahora, con tu ascenso oficial, cambiamos a tus compañeros de entrenamiento por alguien más resistente. Te presento a Tank, el instructor de combate berserker, y le ayudarás a demostrar cómo los luchadores desarmados y ágiles pueden enfrentarse a los berserkers de hoy. Carl decidió que Rita definitivamente estaba desquitando sus frustraciones con él. Ese tipo era enorme. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 67. Tanque. Buenas tardes, clase. Espero que hayan comido bien, pero no demasiado. La comida pesada los hará aletargados. Los saludó el élite conocido como Tanque. Como oíste, me llamo Tank y soy profesor a tiempo parcial aquí en la academia, ya que paso la mayor parte del año cazando monstruos. La lección de hoy será sencilla, como lo es el estilo de lucha berserker. Quizás pienses que simple significa fácil de derrotar, pero estás totalmente equivocado. He oído que nuestro voluntario de hoy es bastante resistente y tiene un asistente. Carl, por favor, pide tu halcón veloz y comenzaré la demostración. Carl se acercó al gigante berserker y el maestro adoptó una posición de combate. Primero, sigue tu instinto y guía a tu halcón para que te ayude. Esto ayudará a los demás a ver que las tácticas habituales contra un artista marcial no funcionan contra un berserker, instruyó el profesor Tank. Carl inmediatamente lanzó una red de ataques cruzados, Ren, y dio un paso hacia un lado, con la intención de patear la rodilla del maestro, mientras Hawk fue por el obvio ataque a la parte posterior de su cabeza blindada. Habían aprendido que el cuello estaba bien defendido con los trajes de entrenamiento. Y este hombre probablemente era demasiado poderoso para que el ataque funcionara, pero si SH Red golpeaba la parte posterior de su casco podría dejarlo mareado. La ejecución fue impecable. SH Red golpeó su casco una fracción de segundo antes de que el pie de Carl impactara la rodilla del maestro, pero ahí fue donde todo salió mal.
El golpe en la cabeza activó la furia del berserker y el pie de Karl simplemente rebotó en la pierna del hombre enorme, entonces más rápido de lo que Karl podía reaccionar o siquiera empezar a esquivar. Una enorme mano carnosa le dio un revés en el pecho, enviándolo a volar. El profesor Tank sonrió a la clase, mientras la sargento Rita ayudaba a Karl a ponerse de pie. Estaba aturdido, desorientado por los rebotes. Eso, jóvenes estudiantes, se llama imparable. Les mostré eso primero porque es una habilidad que se puede sintetizar con drogas mágicas, así que quienes estén en el ejército podrían encontrarla entre los soldados de otras naciones en el futuro. Imparable es una habilidad básica de los berserkers. La mayoría empieza con ella, no puedes derribarlos sin dominarlos enormemente, cualquier parte de su cuerpo equivale a su masa total. Además, aunque el ataque a la nuca del halcón veloz, triturar, creo que lo usó, activará Furia Berserker, que multiplica su poder y velocidad de movimiento. Ahora bien, los estudiantes Berserker de grado común de tu año aún no dan tanto miedo, pero lo harán. En lugar de lo que harías normalmente, que es derribarlos con un lanzamiento o un barrido de piernas para desequilibrarlos y convertirlos en blancos fijos, debes apuntar a zonas vitales, puntos débiles y grupos nerviosos. Eso ralentizará al berserker hasta que el daño se acumule lo suficiente como para que la furia desaparezca y empiece a sentir el dolor, explicó a la clase. Karl frunció el ceño. Entonces, básicamente, esquivamos y evitamos que nos conviertan en pasta hasta que los ataques repetidos empiecen a surtir efecto. Pero sin barridos de piernas ni golpes en la cabeza. Tank asintió alegremente, como un niño que recibe un regalo. Asimismo, además, evita la cara y la entrepierna, no porque el ataque no funcione, sino porque suele causar un aumento instintivo de la furia, y podrías lastimarte durante el entrenamiento. Los demás estudiantes se rieron de todas las malas ideas que habían generado hasta el momento. Golpear a un hombre 3 veces más grande en el pene fue una de las que más rápido se descartó. Los golpes en la cara fueron los segundos en ser descartados, porque la mitad no podían alcanzar su cara sin saltar. Karl se preparó para continuar y luego hizo una última pregunta importante. ¿La clase Berserker los hace enormes, o simplemente son de ese tamaño natural? Los hace más musculosos, pero la altura es natural. Ni siquiera soy el más alto de mis hermanos, se regodeó Tank. Eran de alguna especie que Karl desconocía. La gente de las minas era más baja que la media, ya que era una ventaja ser más pequeños en los pozos estrechos, así que las familias más numerosas se habían mudado generaciones atrás en busca de trabajos más adecuados, pero Karl estaba bastante seguro de que los humanos no debían crecer más de 2 metros, y mucho menos 2,25. Karl lo intentó de nuevo, agachándose bajo la guardia del profesor para asestarle un puñetazo en el riñón, mientras Hawk iba a por su espalda baja y luego por detrás de sus rodillas. Karl tuvo que caer hacia un lado para esquivar el contraataque, pero Tank estaba conteniendo la velocidad que había mostrado antes cuando se enfureció por el golpe en la cabeza, y Karl logró asestar un golpe sólido al esternón antes de que una patada lo enviara a volar de nuevo, pero esta vez pudo girar lo suficiente para aterrizar sobre una rodilla y deslizarse hasta detenerse sin gracia. No subestimes la fuerza de un berserker. Karl, aquí presente, está despierto con el físico de una bestia mágica de tipo agilidad. Pero incluso con esa ventaja, un berserker de su rango podría romper costillas con un golpe sólido. Aunque suelen portar armas, eso no significa que sus habilidades cuerpo a cuerpo sean menos dañinas que las de tus propias clases, sobre todo cuando llevan armadura sólida, explicó Tank mientras Karl lo rodeaba, buscando una abertura. Tank lanzó un ataque y Karl lo bloqueó con desgarrar. Eso le dio una idea. Tenía poderes de ataque a distancia, pero no era lo suficientemente rápido como para alejarse del profesor y usarlos. Sin embargo, podía usarlos como escudo, además de cómo los había estado usando como ataques de corto alcance. El profesor lanzó otro puñetazo, que Karl envió por encima de su cabeza, justo cuando Hawk le dio un codazo y desvió el golpe por completo. Tank era imparable, pero esos ataques habrían atravesado o derribado a alguien de su tamaño con la potencia que el dúo había puesto en ellos.
El brazo desviado dejó su costado abierto para atacar, y Carl rápidamente cortó 3 veces, mientras Hawk distraía al berserker atacando su pecho y estómago, áreas blandas que tuvo que bloquear con la única mano que estaba en posición. Eso está mucho mejor, no pensé que lo tuvieras, pero ese Ren sí que pega fuerte, anunció Tank con una sonrisa. Ahora bien, con la armadura avanzada, esos ataques no me causaron más que un moretón que sana en segundos, pero contra un atacante de tu rango, incluso con armadura de rango despertado. Ese último combo bien podría haberle amputado un brazo antes de rebanarle el costado y convertir su interior en su exterior, concluyó el berserker, pero la mayoría de nosotros no tenemos la habilidad de cortar como Ren, se quejó uno de los estudiantes. Eres un monje, ¿verdad? Trae tu arma y sube, Carl, puedes descansar un poco mientras te muestro cómo luchar contra un berserker usando puntos de presión. Toda la clase miró con simpatía al niño por convertirse en el próximo voluntario, pero Tank no planeaba esperar en absoluto y gesticulaba con impaciencia para que el niño se acercara. Cierto, los berserkers no sentían dolor, así que, aunque tenía moretones por los ataques, no los sentía. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 68, la hora del cóctel. Carl observaba atentamente y Hawk descansaba en el espacio bestia mientras las peleas continuaban. El enorme profesor les daba a cada estudiante la oportunidad de enfrentarse a él. Carl había sido el único que realmente tenía una oportunidad, ya que los demás solo entrenaban contra sus propios estilos o se especializaban en técnicas de agarre y sumisión, que no funcionarían contra tanque, pero no podías elegir a tus objetivos en una pelea, había una amenaza y tenías que lidiar con ella, así que este tipo de entrenamiento les sería increíblemente valioso más adelante. Carl sabía que también había muchas especies de monstruos humanoides gigantes, orcos, trolls, ogros, osos búho y muchos más. Este tipo de entrenamiento también funcionaría con ellos, con solo una pequeña modificación. A Carl le costaba imaginarse el aspecto de un troll o un ogro en persona, pero tras ver a Tanque, se le hizo más fácil. Se suponía que los ogros medían cerca de 3 metros de altura, así que superarían en altura al berserker, igual que él a los guerreros de agilidad de esta clase. Ese era un pensamiento aterrador. Pero tampoco estarían usando armadura, por lo que existía la posibilidad de que Rend los cortara como estaba previsto, siempre y cuando no fueran mucho más poderosos que él. A medida que avanzaba el día, el profesor Tank mostró una docena de estilos de lucha diferentes, y los estudiantes comenzaron a preguntarse si había aceptado este trabajo solo porque era un adicto a las batallas y no había amenazas constantes en un nivel al que lo enviarían. Luchar contra los estudiantes le dio la oportunidad de desahogarse. Aunque no pudiera darlo todo, pero también había otros estudiantes y algunos de los estudiantes de rango ascendido más fuertes del otro grupo de entrenamiento de la clase eran suficientes para obligarlo a esforzarse por sus victorias. A diferencia de Carl y los de primer año, con quienes solo jugaba, el instructor de artes marciales mixtas levantó la mano para llamar la atención de todos. Bueno, eso es todo por hoy. El profesor Tank trabajará con una clase diferente mañana, pero no olviden las lecciones que aprendieron hoy. Intégrenlas en su estilo de lucha y prepárense para su regreso a finales de esta semana. Eso sería bastante fácil, probablemente ninguno de ellos olvidaría este día pronto. Carl regresó a los dormitorios para comenzar los estudios que le habían asignado sobre biología de monstruos, con la intención de pasar la noche concentrándose en encontrar formas de hacer que Hawk fuera más fuerte, pero cuando dobló la esquina, encontró a la coronel Valerie parada en la puerta del dormitorio esperándolo con su característico ceño fruncido en su rostro. Estudiante Carl, sígueme, tenemos muchas cosas que hacer hoy antes de cenar, anunció mientras echaba a andar. Carl suspiró mientras Hawk se regodeaba y se zambullía en la pila de carne del espacio bestia. Las nuevas piedras de fuerza con la sangre del jabalí de rango despertado le estaban haciendo un gran favor, pero Carl tenía que confiar en la retroalimentación y trabajar mientras Hawk comía. El coronel lo condujo al siguiente edificio, a un aula privada, donde esperaba una de las parejas del último día de entrenamiento.
era una pareja de guerrero y mago, como él y Dana, tenían una gran selección de píldoras, agujas cargadas y alimentos sobre la mesa esperándolo, lo que hizo que Carl se detuviera en la puerta, preocupado. ¿No nos preocupan las interacciones entre múltiples tratamientos?, preguntó Carl. No particularmente, se sabe que todos estos actúan juntos ocasionalmente, y no estamos seguros de cuántos, si alguno, funcionarán realmente contigo. El coronel respondió encogiéndose de hombros. Sabes que esa voz inexpresiva es la razón por la que todos piensan que eres una zorra sin corazón, ¿verdad?, preguntó la otra mujer en la habitación, obligando a Carl a casi tragarse la lengua para no reírse. Eso definitivamente no le caería bien a la inflexible coronel, pero a pesar de su dura mirada a su subordinado, cedió un poco y explicó su idea. Estos tratamientos no son tan nefastos como parecen, cada uno se selecciona cuidadosamente para potenciar un aspecto en el que ya has demostrado una aptitud superior a la habitual. Las píldoras son estimulantes mentales, más comúnmente usados por psíquicos y magos de tipo visualización. Las inyecciones son equivalentes mágicos a los esteroides, y los alimentos son combinaciones de materiales especialmente preparadas, diseñadas para impulsar avances en la comprensión de habilidades. Los otros dos en la habitación asintieron con satisfacción, como si eso fuera suficiente explicación para que Carl aceptara que iba a recibir más de una docena de tratamientos en una sola sesión, posiblemente con un breve descanso en el medio para que todos tomaran notas. Bueno, ¿por dónde empezamos?, preguntó Carl a regañadientes. Con la mejora mental. Según lo que hemos deducido de tus informes, meditas para mejorar las condiciones y el poder almacenado en el espacio mental que habita Hawk, ¿correcto? Así que mejorar esa capacidad mental debería beneficiarlos a ambos. Comparado con una mejora física que solo te trata a ti, es claramente la mejor opción. El hombre solitario en la sala asintió. Todos estos son tratamientos bien conocidos y probados, ambos los hemos tomado sin efectos secundarios, aunque no me hicieron mucho más que acelerar el aprendizaje de nuevas habilidades. La velocidad con la que aprendió a mejorar sus habilidades fue una gran parte del poder de combate de Carl, por lo que esto en realidad podría ser un gran avance para él, decidió Carl mientras tomaba el primer pequeño papel con una sola píldora verde brillante en él. Esa es una píldora de Dragonite, está hecha con huesos cristalizados de dragones muertos hace mucho tiempo, es principalmente para magos, ya que mejora notablemente el crecimiento de maná, pero también tiene efectos increíbles en el intelecto y la fuerza mental, señaló la coronel Valerie mientras los otros dos se dirigían a sus portátiles para tomar notas. Carl se metió la pastilla en la boca y estaba a punto de tragarla con agua, pero ésta se disolvió y su mente pareció inundarse de luz dorada. El poder parecía fluir hacia él a un ritmo increíble, y el mundo dentro del espacio bestia comenzó a crecer a un ritmo visible. Bueno, definitivamente funcionó, es como una luz dorada en mi mente, y ya puedo ver la mejora en el espacio bestia, explicó Carl para que los demás supieran lo que estaba sucediendo. Excelente, espere unos minutos para que se asiente y continuaremos. Hawk trinó alegremente mientras volaba por el espacio, absorbiendo la energía hasta que la sensación del espacio volvió cerca de su estado original. Ahora que se ha asentado y Hawk ha absorbido gran parte del exceso de energía, la mejora es notable, aunque no tan fuerte como al principio, añadió Carl. Entonces también ayuda al halcón. Impresionante. Prepararemos otra dosis más tarde, para que ambos disfruten del efecto completo, comentó Valerie. Quizás deberíamos duplicar la dosis de todo lo que nos sobra, sugirió la maga. Esa es una teoría válida. Si Carl y Hawk lo comparten todo, en realidad les estamos administrando la dosis a ambos, así que el aumento de la dosis podría ser necesario para que algunos de estos tratamientos funcionen correctamente, señaló el guerrero, pasándose los dedos por su corto cabello castaño. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 69, Píldoras y pinchazos. El coronel sacó un maletín de una caja fuerte en la habitación y colocó otra serie de pastillas, excepto la que Carl ya había tomado. La dragonita es una sustancia restringida y difícil de conseguir,
no tenemos una segunda dosis, y no es algo a lo que la academia suele tener acceso, explicó, y luego le indicó a Carl que continuara. Carl tomó las 2 pastillas siguientes y una sensación de bienestar lo invadió mientras sus pensamientos parecían aclararse un poco. No fue un gran cambio, y todos parecían decepcionados. Pero Valerie le indicó a Carl que pasara a la siguiente. Este huele bien, Hawk notó mientras Carl recogía las pastillas. Esperemos que funcione, no tengo ni idea de qué se supone que hace. Las píldoras se disolvieron igual que la píldora Dragonite, y de repente, el método correcto para activar sus habilidades se aclaró en la mente de Carl. Cómo hacerlas más eficientes, más poderosas y más rápidas de activar. Todo sobre las 2 habilidades se volvió claro, y entonces, el rumor de una tercera habilidad invadió su mente mientras Hawk adquiría nuevos conocimientos sobre escudo de viento. Carl aún no podía usarlo, pero a medida que la comprensión de Hawk mejoraba, la retroalimentación proveniente de su avance le estaba dando destellos del método. Eso es increíble, ahora comprendo mis habilidades con mucha más claridad, e incluso Hawk está logrando un gran avance en su comprensión, a pesar de que su nivel de conocimiento ya es increíblemente alto, ya que Rend es una habilidad innata de su especie, explicó Carl. Maravilloso, esa píldora puede ser impredecible, hay quienes no entienden mucho, mientras que otros avanzan a pasos agigantados. Guardaremos una nota en tu expediente para que tengas más información disponible cuando hayas adquirido más habilidades. Respondió el coronel. La siguiente pastilla desapareció con un remolino de energía en el aire que lo rodeaba, como si su cuerpo estuviera rechazando con fuerza la pastilla. Bueno, eso fue diferente, hay algo en esa que es incompatible con él, a pesar de que el efecto es casi el mismo que el de la segunda que tomaste, comentó la maga mientras sus dedos rozaban las teclas, notando el extraño fenómeno energético. No crees que es cuestión de saturación, ¿verdad? ¿Como cuando comes demasiado y no puedes comer más?, preguntó Carl. Los otros 3 negaron con la cabeza. No, normalmente impartimos todo el curso de una vez, ya sea el de fuerza o el de mejora mental, y eso nunca ha sucedido antes, respondió el coronel. Las siguientes pastillas para la mejora mental se absorbieron sin mayor alboroto, sin ningún efecto perceptible de inmediato. Fue decepcionante, pero la última pastilla de la fila parecía más una gema, y Hawk se emocionó con solo mirarla. Esta es una gota de maná cristalizada de una bestia de rango superior. Normalmente, sirve para aumentar la reserva de maná de los magos, pero también debería ser útil para tu halcón, así que la trajimos, añadió. Carl tomó el objeto en su mano y Hawk inmediatamente lo robó, llevándolo al espacio de la bestia donde lo guardó en su nido. ¿Sabes? Se supone que debo comer eso, Carl le recordó. Estará mejor aquí, así puedo absorberlo todo lentamente, en lugar de que te dé una piedra en el estómago. Halcón dice que es mejor absorberlo lentamente en el espacio bestia para ayudarlo a crecer. Siento cómo fluye la energía hacia él, pero podría pasar un tiempo antes de que los efectos sean lo suficientemente evidentes como para que pueda distinguir qué está haciendo, explicó Carl. Bueno, está bien, tenemos un poco de tiempo mientras pasamos a las pociones. Espero que no les tengas miedo a las agujas, porque aproximadamente la mitad son inyectables, mientras que la otra mitad se administra por vía oral. Sin embargo, la jeringa de émbolo reduce los residuos en las paredes del recipiente, explicó Valerie. Bueno, no soy muy fan, pero si todo es por el bien del crecimiento rápido, no voy a discutir, respondió Carl. El mago sonrió con sorna. Toma nota, el estado mental del sujeto ha mejorado su comprensión. Ahora comprende de antemano que las palabrotas contenidas en sus pensamientos son la clave para interactuar con el coronel. El coronel Valerie la fulminó con la mirada, pero Carl se dio cuenta de que, en realidad, los dos eran buenos amigos. De alguna extraña manera, el hombre cargó las agujas en un inyector mecánico y señaló el pecho de Carl. Tienes que quitarte la camisa, te las inyectaremos en la parte superior del brazo. El otro punto óptimo son las nalgas, pero es un poco atrevido pedirte que te bajes los pantalones sin avisar, bromeó. Carl se quitó la chaqueta y la sencilla camisa blanca del uniforme y las colocó sobre la silla que estaba a su lado.
Bueno, esto va a doler, no voy a mentir ni a edulcorarlo, simplemente prepárate mentalmente y esperaremos a que la inyección se asiente antes de pasar a la siguiente. Carla sintió y giró la cabeza antes de que un dolor le recorriera el brazo y el pecho, sintiendo como si su cuerpo hubiera sido prendido fuego. Toma, bebe esto, lo necesitarás. La voz de la maga era un susurro lejano, pero vertió la bebida en la boca de Carl mientras él apretaba los ojos para protegerse del doloroso resplandor mientras su cuerpo ardía. La bebida parecía contener algún tipo de energía, y el ardor de su cuerpo se desvaneció al absorber el poder. Entonces, el poder comenzó a fluir de vuelta a su mente, y Hawk aumentó repentinamente de tamaño, pasando de ser un halcón a ser más grande que un pavo o un cóndor en cuestión de segundos. Hawk era un gigante desgarbado y desnutrido, pero poco a poco se iba llenando a medida que el pájaro trataba frenéticamente de llenar su vientre voraz. Espera, algo en ese hizo que Hawk creciera sin control. Es enorme y está hambriento, pero hay comida para él en el espacio. Dale unos minutos antes de hacer nada más, explicó Carl, aún con los ojos cerrados, aunque el dolor le impedía meditar. De acuerdo, avísanos cuando Hawk se haya estabilizado y te administraremos la segunda dosis, asintió la coronel Valerie. Hawk entró en pánico un poco ante esa noticia, pero Carl ya sabía que el coronel no abandonaría un tratamiento que estaba produciendo resultados tan fácilmente. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 70, Gran Halcón. Pasó media hora antes de que Hawk se acomodara, y la cocina ya le había entregado un pedido especial de carne monstruosa para que comiera durante la segunda dosis. Cuando el dolor en el cuerpo de Carl se desvaneció, mantén los ojos cerrados, el plato de comida está junto a tu mano, simplemente muévelo al espacio para Hawk. Tu cuerpo se ha estabilizado junto con el suyo, pero aún queda una dosis más, insistió la coronel Valerie, listo para ser un halcón gigante. Carl rió, mientras el ave trinaba alegremente ante la oleada de carne de monstruo ascendido que le había traído. La cocina, no toda era de sus sabores preferidos, pero en ese momento a Halcón no le importaba de qué animal provenía, siempre que hubiera mucha y fuera rica en energía para compensar la que le faltaba. Solo pasaron unos pocos minutos más para que el pájaro demoliera el envío de comida y decidiera que estaba listo para otra ronda de tratamientos especiales. Carla sintió para indicar que estaba listo para continuar, y el dolor se extendió por su cuerpo desde el lado izquierdo esta vez, abrumando su mente. Pero el efecto en Hawk no fue tan extremo, no creció más, pero su cuerpo se llenó de músculos poderosos. Ahora parecía un verdadero Hawk de nuevo, pero más grande. Terminó el tazón de carne y voló alrededor del espacio con alegría, luego lloró desesperado al darse cuenta de que su nido era demasiado pequeño para su nuevo cuerpo. Carl se esforzó por cambiar de forma lo más rápido posible dadas las circunstancias, mientras que Hawk se aseguró de no perder su preciosa piedra nueva antes de acomodarse en el árbol. La satisfacción fluyó de su mente al sentir el poder fluir de la piedra en el nido, y entonces el espacio mismo pareció cambiar. Estaba creciendo, pero alcanzó un punto en el que Carl esperaba que la calidad mejorara, pero no fue así. El espacio pareció dividirse, y el crecimiento se dirigió a un segundo espacio, separado y estéril como el de Hawk cuando se conectó con Carl. ¿Crees que ese lugar está hecho para alguien más? O sea, hemos ampliado tu lugar de descanso lo suficiente como para que sea hora de mejorar el hogar de un nuevo amigo, preguntó Carl a su compañero emplumado. Creo que sí, no puedo entrar, así que no es una habitación aparte para mí, respondió Hawk, molesto porque no todo el crecimiento iba a su espacio. Aún había espacio para volar, pero ahora era mucho más grande, así que no debería haberse expandido proporcionalmente. ¿Qué pasó?, preguntó el guerrero después de que Carl intentara estabilizar su mente y el nuevo espacio de la bestia durante unos minutos. El espacio mental parece haberse estancado. La inyección aumentó de tamaño junto con Hawk, pero luego se detuvo y se dividió en un segundo espacio pequeño. La calidad no mejoró.
tendré que hacerlo yo mismo con meditación o con más pastillas del primer juego, pero este es un espacio completamente diferente. Creo que ahora podría tener la capacidad de añadir una segunda mascota, explicó Carl. Carl abrió los ojos y notó las sonrisas en los rostros de los 3 trabajadores de la oficina de desarrollo de élite. Su apuesta había dado resultado, y si Carl pudiera añadir una segunda bestia, su poder efectivo se multiplicaría. Lo segundo que notó fue que la mesa estaba vacía, con 2 inyectores múltiples usados y 2 vasos vacíos encima. Había supuesto que le habían inyectado 2 de las 12 inyecciones, pero le habían inyectado 6 a la vez, y la segunda inyección era la segunda dosis de todo. Con razón dolió, era como si mi cuerpo ardiera, pero la segunda vez se desvaneció mucho más rápido, y Hawk no tuvo un crecimiento explosivo, sino que alcanzó las proporciones adecuadas de un halcón de velocidad del viento, pero con más de 1 metro de altura y una envergadura que parece de poco más de 3 metros, explicó Carl. El coronel Valery hizo un gesto de impaciencia y Carl llamó a Hawk para que se parara en la mesa vacía detrás de él. El mago silbó en señal de agradecimiento y Hawk se pavoneó, perforando accidentalmente el escritorio de acero con sus garras. Bueno, las garras no se han vuelto translúcidas, así que probablemente aún no haya alcanzado el rango ascendido, pero es un niño enorme y guapo, arrulló, y luego se levantó para acariciar la cabeza de Hawk. Definitivamente es otra mutación, como cuando aprendió a triturar, pero esta vez fue crecimiento físico. No hay registro de que esto le haya sucedido a un halcón veloz antes, pero dudo que alguien fuera tan loco como para darle a un salvaje ese mismo trato solo para ver qué pasaba. Comentó el guerrero. Interesante, halcón, ¿podrías arañar esta barrera por mí? Preguntó el mago. Espera, la habitación es demasiado pequeña para que pueda volar y atacar la barrera, y no resistirá un ataque de desgarro de rango despertado si tiene éxito. La guerrera la detuvo. Bien, lo siento, podemos hacer pruebas de mejora mañana después de las clases regulares. No sé si te diste cuenta, ya que el tiempo pasa de forma diferente cuando absorbes tanta energía o cuando sientes dolor, pero ya han pasado más de 2 horas y es casi la hora de cenar. El mago asintió. Justo el tiempo para terminar como estaba previsto, asintió la coronel Valery, señalando la comida de la bandeja. Hawk lo solió delicadamente y luego negó con la cabeza. No hay carne, voy a descansar, anunció, para luego desaparecer de nuevo en el espacio bestia. Dice que no hay carne, así que no le interesa, explicó Carl mientras examinaba los diversos cuadrados y postres densos. Cada uno debería ayudar a comprender una habilidad. El resto de los cuadrados se repartieron hoy a las clases correspondientes con resultados prometedores. Así que adelante, pruébenlos uno por uno y avísenos si surge algo. El coronel asintió, con un tono un poco menos severo por un momento. Los resultados realmente debieron haber sido buenos y el jefe del departamento de desarrollo de élite tenía un punto débil cuando se mencionaron. Carl mordió el primero, que olía un poco a goma quemada, y esperó antes de negar con la cabeza. Si algo había pasado, no podía saberlo. Los repasó uno tras otro hasta llegar al que olía a acero recién soldado. En cuanto lo mordió, sintió la energía, pero luego el sabor se volvió familiar y una ligera comprensión de cómo corte era una versión introductoria e inferior de desgarrar llenó su mente, dándole ideas para usar ataques de menor poder con mayor eficiencia energética. Ese es corte, lo veo como un desgarro inferior, pero creo que podría usarlo, o algo parecido, usando desgarro como habilidad base y luego eliminando la mayoría de sus beneficios para usar un ataque más eficiente, explicó Carl. El guerrero pareció vagamente ofendido, mientras su compañero se reía entre dientes. Bueno, supongo que es una forma de verlo. Si usas desgarro como base y eliminas el efecto de sangrado para tener solo la luz de la espada, crearía algo así como un corte. Finalmente accedió. Ahora veamos qué más puedes sacar de este montón. Se comieron unos cuantos más sin cambios reales, pero el último sabía a polvo de piedra, y Carl sintió la sensación familiar de un golem, pero la energía era tan extraña para él que su cuerpo la rechazó de inmediato. Creo que eso debería haberme dado una idea del hechizo del golem.
pero mi cuerpo lo rechazó de inmediato. El sabor me resultaba familiar como la magia del hechizo al activarse, pero mi cuerpo no es compatible con eso, explicó Carl. Interesante, todos estos deberían saber a comida normal. Pero ninguno te ha sabido así, quizás sea resultado de tu vínculo con Hawk, quien es más sensible a todo tipo de habilidades y amenazas mágicas. Lo incluiré en el informe con una nota para que lo investiguen. El mago les informó. Con esto concluye la programación especial del día. Les traeremos un uniforme limpio y luego podrán regresar a su habitación. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.